claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentábamos con ustedes información de la empresa Baker Hughes hace algunos días que ha publicado hoy la agencia Bloomberg. Y es que, en teoría, en nuestro país, con las reservas más grandes de petróleo del mundo, solo hay un taladro activo en campos petroleros. Para hablar acerca del impacto de una situación de esta naturaleza, saludamos vía telefónica al experto petrolero, quien estuvo en la Junta Directiva de PDVSA, José Toro Hardy. Gracias por atendernos. Buenas tardes. María Alejandra, muy buenas tardes. Qué gusto poder conversar nuevamente. Un gusto conversar con nuestro invitado. Le pedí una primera reacción de su parte acerca de este tema. Lo hemos seguido en redes sociales. Creo que hay que retroceder hasta inicios del siglo XX para poder vislumbrar lo que significa una situación de esta naturaleza. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, eso es así. Mira, hace 1912, Churchill, cuando era primer Lord del Almirantazgo en el Reino Unido, decidió que se modificaran algo. Fíjate, no hablo de Churchill de la Segunda Guerra Mundial, sino de antes de la Primera Guerra Mundial. Decidió que había que cambiar algunos buques de la Marina de Guerra Británica de carbón a petróleo, y eso desató una gran búsqueda de petróleo en el mundo entero. Un año después, en 1913, se perforó el primer pozo petrolero exitoso en Venezuela, que fue el Sumaque número 1, que en un alarde de productividad sigue activo, por cierto, pero desde aquella época, desde 1911, 1912, en Venezuela siempre ha habido muchos más taladros activos que los que en este momento hay. Hubo un momento en que teníamos, yo recuerdo hasta 1997, 98, no sé, porque yo estaba en el directorio de PDVSA, teníamos más de 120 taladros activos en ese momento. A mí me suena imposible pensar que en este momento, según la información que está dando Bloomberg, haya un solo taladro activo en el país. Ese taladro tiene una clara indicación, una clara correlación con el petróleo que se produce en el país. Evidentemente la producción petrolera está cayendo aceleradamente y quizás ahora se agudiza la situación porque recordemos que incluso la empresa Chevron, que aunque no se ha ido, está deteniendo sus operaciones, tenía quizás el mayor número de taladros activos en Venezuela y detuvo sus operaciones. Eso lleva en este momento a una cosa inconcebible en un país petrolero como Venezuela, de una historial de producción petrolera impresionante y que ahora esté paralizada la empresa. Ahora, hasta hace poco, el 95% de las divisas que ingresaban a nuestro país venían por cuenta de la exportación petrolera. El impacto de una situación como esta de confirmarse para las finanzas públicas de Venezuela, ¿qué puede decirnos? Es terrible. Llegó hasta el 97% de las divisas que ingresaban al país las aportaba el sector petrolero. Pero en este momento, sencillamente, al caer la industria petrolera ha caído de tal forma que el ingreso petrolero se ha venido a pique. Recordemos que el ingreso petrolero, María Alejandra, es una combinación de dos cosas: cuánto petróleo se produce y a qué precio se vende. Resulta que el petróleo que se produce, según las cifras de esas que está dando en este momento, debe estar en el orden de 500 y tantos mil barriles, ya no debe llegar a 600.000. Y el precio, hemos visto la caída muy fuerte que ha tenido a lo largo de este año, aunque hubo una pequeña recuperación, pero de todas maneras sigue estando muy por debajo de lo que estaba a finales del año pasado. De manera que el ingreso de divisas en Venezuela es muy poco y eso trae como consecuencia lo que estamos viendo, que el gobierno está entregando oro, que está haciendo, vimos cómo la información que se dio es que el petróleo que llegó de Irán lo pagaron con lingotes de oro, que costó $45 millones aproximadamente, porque es que ya no hay liquidez, ya no hay dólares en el país para mantener las importaciones normales que un país como Venezuela requiere.
Ahora, ha dicho Nicolás Maduro que los países de la OPEP le prometieron ayuda para salir al rescate de Venezuela. Yo le pediría un comentario porque a la luz de esta información, caramba, la labor luce titánica. ¿Qué puede decirnos? Bueno, Maduro dice de todo y eso no quiere decir que las cosas que esté diciendo se ajusten a lo que de verdad está ocurriendo. En este momento, el único país de la OPEP que yo sé que está comprometido con Venezuela es Irán, pero eso más bien ha comprometido a Venezuela frente a los demás países de la OPEP. La razón es muy clara. Hay un muy marcado enfrentamiento histórico religioso entre los suníes y los chiíes. El 95% de la población de Irán es chií, en tanto que la mayoría de la población, de la mayoría de los países de las monarquías teocráticas de Golfo Pérsico, todos miembros de la OPEP, son suníes. No creo que ningún país suní tenga ningún interés en ayudar a un aliado de la OPEP. ¿Recuerdas aquella cosa famosa de los amigos de mis amigos son mis amigos, los amigos de mis enemigos son mis enemigos? Para los países de la OPEP, en este momento, cualquier alianza de Venezuela con uno de sus enemigos, como es Irán, lo ve con desagrado. Ahora, yo le pregunto porque, es decir, tomando en cuenta la crisis producto de la escasez de gasolina en nuestro país, también luce una labor titánica poner a funcionar refinerías si no tienes petróleo al final del día para procesar. Le pediría un comentario en torno a este tema si se confirma la información que publica Bloomberg sobre la actividad en un único taladro en Venezuela. Lo escuchamos. Desde luego, las refinerías de Venezuela están paralizadas y están fundamentalmente, pues alguna operación pueden tener, pero gasolina no están produciendo. Y eso es así, uno, porque no han hecho las labores de mantenimiento desde hace muchísimos años, porque ha habido accidentes importantísimos, como aquel del 2012 en Amuay, porque no tienen piezas ni repuestos, porque no tienen alquilatos ni los aditivos necesarios para producir gasolina, todo eso se mezcla. Ahora, acaban de llegar 5 buques de Irán, y se dice que además gasolina traen algunos alquilatos, y con eso pues pudieran mezclar alguna gasolina cruda de bajo octanaje que se pueda producir en algunas refinerías, pero lo que no está en condiciones en nuestras refinerías es de poner a funcionar las plantas de craqueo catalítico, de conversión profunda, que son las que permitirían producir la gasolina. Ahora, esos buques que llegaron de Irán, eso no implica que va a haber un flujo permanente desde Irán de petróleo, ni de tampoco de aditivos. Y la razón es muy sencilla. Irán, país también sancionado por los Estados Unidos, tiene una severa crisis en su industria petrolera y ellos también, su producción ha caído fuertemente. Y lo que pasó en los últimos meses es que con el coronavirus, allá también hay cuarentenas y allá también se ha detenido la economía y eso no pararon, sin embargo, sus refinerías y eso les permitió acumular un stock de gasolina que es el que están vendiendo a Venezuela. Pero una vez que se recupere la economía de Irán, ellos necesitan esa gasolina dentro de su propio país. Sobre la calidad de la gasolina que ha llegado de Irán, yo le pediría un comentario porque hemos escuchado toda clase de opiniones, sobre todo en redes sociales. Da la impresión que en lo absoluto se ha aplicado un mínimo control de calidad, pero es simplemente evidentemente una apreciación. ¿Qué puede decirnos? Mira, yo he oído también todo tipo de versiones. Por supuesto que hasta no se haga un análisis físico-químico de las características de esa gasolina que se está vendiendo, yo no me atrevería a hacer una aseveración. He oído muchísimas quejas de gente que presenta fallas en sus automóviles, sobre todo que presenta pistoneos en los automóviles al exigir más, al acelerar el carro, que hay pistoneo. Ese tipo de cosas las escucho permanentemente. Pero decir realmente que es una gasolina de mala calidad, de menor octanaje del requerido, sin los aditivos requeridos, sin un examen físico-químico de eso, el examen adecuado de laboratorio, yo no me atrevería a aseverarlo.
Yo debo decirte que yo tuve mi automóvil personal parado durante 2 meses. Bueno, básicamente porque no tenía gasolina. Pude poner gasolina finalmente en días pasados y hasta el momento yo no he sentido pistoneo en mi carro, y eso debo decirlo con sinceridad. Ahora, tengo que preguntarle, porque la verdad un escenario de esta naturaleza como el que describe Bloomberg preocupa y mucho si lo sumamos a la escasez de gasolina. Leyendo la información pensamos, caramba, podía haber una administración peor a la del general Quevedo al frente de PDVSA a la luz de estos datos. Yo le pediría un comentario porque muchos dirán, esta situación se debe a las sanciones. Sin embargo, también es cierto que un país como Irán tiene más sanciones que Venezuela y ahora mismo nos está vendiendo combustible. Quisiera un comentario de su parte al respecto. Lo escuchamos. Sí, ciertamente. Lo que pasa es que las sanciones que afectan a PDVSA, que pudieran afectar las exportaciones de petróleo, eso tiene menos de un año. Sin embargo, la destrucción de PDVSA tiene cerca de 20 años. Quizás el momento del cual uno puede hablar con precisión de en qué momento empieza la caída de PDVSA es exactamente en el 2002-2003 con el paro, en aquel diciembre del 2002 a 2003, que despiden 20.000 personas. De en adelante PDVSA nunca tuvo, por una parte, la gente en la cantidad suficiente. Todavía hay gente buena, pero ya no en la cantidad suficiente. No se hicieron las labores de mantenimiento, no se hicieron las inversiones que requerían esas refinerías, se descuidó la atención. Pareciera que en los años siguientes los precios del petróleo se elevaron en los mercados internacionales a unos niveles impresionantes y que el gobierno pensó que el precio del petróleo iba a durar alto para siempre y se despreocupó de lo demás. Y la empresa fue severamente desatendida. Y hoy en día no es ni la sombra de lo que llegó a ser PDVSA en su momento, que era considerada por Petroleum Intelligence Weekly como la segunda mayor empresa petrolera del mundo y una de las más eficientes, de acuerdo con todos los indicadores que se utilizan usualmente. Hoy en día es lamentablemente es una empresita marginal, endeudada, en default, sin el personal adecuado, que ha sido afectada por niveles de corrupción impresionantes adentro, y eso es lo que ha llevado a esa destrucción, junto con otra cosa que es muy importante, María Alejandra. PDVSA era una empresa petrolera que con gran eficiencia se dedicaba a la exploración, producción, refinación, comercialización, y venta, todo lo que eran las funciones de su especialidad. Pero desde que llegó el presidente Chávez, se empeñó en cambiarle la misión a PDVSA. La puso a vender alimentos que se le podrían en los puertos, la puso a construir viviendas sociales, la puso a encargarse de otra cantidad de problemas que a lo mejor eran muy importantes, pero que no le correspondían a una empresa petrolera. Esa empresa la han debido dejar trabajar con la mayor eficiencia para que le aportase al Estado, que es un accionista, la mayor cantidad de impuestos sobre la renta, regalía y dividendos, para con esos recursos el Estado hacer lo que bien le viniera en gana hacer al presidente Chávez. Pero al poner a PDVSA en funciones que no le correspondían, la destruyó. Pero es que además la nómina de PDVSA, me corregirá si me equivoco nuestro invitado, durante la época de la industria rojita llegó a superar los 100.000 empleados. Yo no sé esos números cómo estarán en este momento, pero es decir, ¿qué hacer con 100.000 personas encargadas de un solo taladro? Es decir, yo le pediría un comentario al respecto porque nuestro invitado participó en un foro sobre el destino de nuestro país y para responder a la inquietud qué hacer con la industria en caso de una eventual transición y le pediría, bueno, un comentario al respecto, qué hacer con una empresa en las actuales, como esta, en las actuales circunstancias. Lo escuchamos. Bueno, mira, yo creo que PDVSA hay que salvarla. Ahora, de allí en adelante, yo creo que hay que recuperar la industria petrolera. Y el rol que le corresponderá a PDVSA en esa recuperación de la industria petrolera ya no será el de antes. Será un actor más en el mercado. Pero si realmente queremos recuperar la industria, necesitamos inversiones tan elevadas que el Estado no tiene la más mínima posibilidad de hacerlas ya.
Y entonces probablemente tendrá que venir un inversionista privado y habrá que buscar mecanismos. Entonces veremos a PDVSA, pero también veremos a otras empresas si es que queremos recuperar la industria petrolera. Ahora, si la decisión es queremos olvidarnos del petróleo, bueno, entonces PDVSA irá desapareciendo junto con el petróleo será una cosa del pasado, y en el futuro se dirá que Venezuela tuvo la oportunidad de llegar a tener inmensa y que prefirió sacrificarlas en aras de la demagogia, del populismo y de la corrupción. Decía usted, o defendía, mejor dicho, esta técnica del fracking para aplicarla a nuestro país. Le pediría un comentario porque ciertamente, como reconoce usted en redes sociales, en su momento esto generó toda una discusión, sobre todo por el impacto ambiental que tiene. Lo escuchamos. Sí, ciertamente. Voy a empezar a comparar con los Estados Unidos. Los Estados Unidos tenían una demanda de petróleo que se venía incrementando cada vez más, pero su producción petrolera doméstica se venía a pique. Y además los Estados Unidos estaban sumamente incómodos, digamos, con las permanentes imposiciones de la OPEP y las recurrentes conflictos en el Medio Oriente que hacían que con periódica frecuencia se interrumpiese el suministro de petróleo a aquella región del mundo. En medio de ese panorama, Venezuela fue transformándose en el principal abastecedor de petróleo de los Estados Unidos y además el más seguro, porque aquí no había conflictos que amenazasen hasta que llegó Chávez. Aquí no, lo que éramos un abastecedor seguro y confiable que siempre acudía en auxilio de los mercados cuando había problemas en el Medio Oriente. Ahora, llegó un momento en que Venezuela también, cuando llega Chávez, empieza a proclamar ni un barril más de petróleo a los Estados Unidos. Y además, los países árabes tenían conflictos. Bueno, los Estados Unidos lo que hizo fue desarrollar una nueva tecnología. Un ingeniero geólogo americano muy importante de Texas, que se llamaba George Mitchell, que desarrolló una nueva tecnología que se llama el fracking, a través de la cual llegaban a la roca madre del petróleo. Y aquí quiero detenerme. Usualmente el petróleo se forma en una roca madre, que es la que genera, gracias a que hay grandes temperaturas y presiones, la materia orgánica contenida en esa roca madre se transforma en petróleo, y buena parte de ese petróleo migra hacia afuera y se forman anticlinales. En la industria petrolera hasta este momento lo que hacía era aprovechar el petróleo que había migrado de la roca donde se formó. Pero con esta tecnología del señor Mitchell, lo que hace es llegar hasta esa roca y vía presión hidráulica la fractura, y entonces libera enormes cantidades de petróleo y de gas que están atrapados en los poros de esa roca, pero al cual hasta ahora no había acceso. Pues bueno, resulta que Venezuela tiene tiene dos grandes formaciones de roca madre de petróleo. Una en el occidente, que ocupa prácticamente todo el occidente del país, que se llama La Luna. En esa formación rocosa que se llama La Luna, en esa formación de roca madre, se formó todo el petróleo que se conoce y que se ha explotado en la cuenca hidrográfica del lago de Maracaibo. Pero al llegar a la roca misma, aunque se sabía que ahí había petróleo, ese no se podía explotar. Con el fracking se abre una nueva perspectiva. Se pudiera llegar hasta esa roca, fracturarla con las técnicas del fracking del señor Mitchell, y eso podría traducirse en una producción importante adicional de petróleo para Venezuela. No solo por esta formación que hay en el occidente que se llama La Luna, hay otra muy similar en el oriente, de donde salió todo el petróleo que hay en la faja del Orinoco. Ahora, hasta el momento, dos cosas habían frenado el desarrollo del fracking. Uno era que sus costos eran mayores, pero hoy en día ha evolucionado de tal forma la tecnología que ese problema tiende a resolverse. Ha bajado sensiblemente y es competitivo con otro petróleo. Pero el segundo problema era el daño ambiental, porque para fracturar la roca se inyectaba a presión agua, presión hidráulica, pero también arena y productos químicos. Y entonces al fracturarse la roca, esos productos químicos eventualmente contaminaban el ambiente en el entorno de la roca. Y se decía que podía llegar a contaminar aguas submarinas, aguas corrientes de agua dulce, yacimientos de agua dulce en el subsuelo. Bueno, eso también se ha venido solucionando con la tecnología, y Venezuela
pudiera llegar a ser un gran productor de petróleo de lutitas, pero por el momento todavía seguimos teniendo otras opciones. Quizás el petróleo ese de lutitas, si se mantiene el consumo petrolero por muchos años, o si llega a subir los precios, será una opción. Hasta el momento tenemos opciones más económicas, que es donde habría que centrar todos los esfuerzos en el momento en que en Venezuela se produzca una transición y empecemos a tratar de recuperar por vía todavía las reservas de petróleo convencional, que en el corto plazo todavía son sustanciales. José Torros Hardy, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Experto petrolero, estuvo en la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, bueno, expresando opinión, análisis acerca de esta información que publica Bloomberg. Un único taladro funciona ahora mismo en Venezuela, según la empresa Baker Hughes. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM.